noches, bienvenidos todos a Tele Central. Una noticia que tiene que ver con Santa Cruz, que está ocurriendo en estos momentos, o que acaba de terminar de ocurrir. Hay allanamientos en 27 propiedades de un ex secretario privado de los Kirchner, Fabián Gutiérrez. 27 propiedades. Fabián Gutiérrez fue una de las personas de máxima confianza de los Kirchner. Ahí lo estamos viendo manejando la camioneta Honda CR-V que fue de Néstor Kirchner y que después quedó en manos del contador Manzanares. Fabián Gutiérrez, después de dejar la función pública, vendió autos de lujo, pero llegó a tener 27 propiedades. Esto es una causa que está investigando el juez Marcelo Martínez de Giorgi por información de la Unidad de Información Financiera de Mariano Federici. Y bueno, se investiga obviamente a Gutiérrez por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Llegó a tener tanta plata que tiene una casa en El Calafate, que es una mansión en medio de un barrio normal, con pileta, con muchas cámaras, incluso con estatuas. Una casa que parece de Punta del Este, pero en el Calafate, y están allanando 27 más. Ya había sido investigado y ya había sido un escándalo de alguna manera su enriquecimiento. Y esto estaba dado no solo por las imágenes que vemos, sino por lo que se veía solamente con mirar su evolución patrimonial con sus declaraciones juradas. De hecho, le había tenido que renunciar frente a este evidente enriquecimiento. Lo que sucede es que ahora la Unidad de Información Financiera aportó todavía mucha más información a esta que vemos de esta casa, que ahora es de noche, pues, el momento de los allanamientos, pero si en un rato tenemos las imágenes de la casa de día, la hemos mostrado en PPT, es lo que dice Nico, es como una casa de Punta del Este construida en José Ignacio, en el Calafate, en un lugar donde, digamos, en una persona que no tenía grandes bases patrimoniales. Secretario privado de los Kirchner, lo habíamos manejando el auto, atendía el teléfono de Néstor y Cristina, una persona de mucha confianza, pero esto fue una revelación en los allanamientos de OPI Santa Cruz, un portal periodístico autónomo del gobierno provincial de la provincia. Y para contarnos todo esto está Francisco Muñoz, periodista de esa web. ¿Qué tal, Francisco? ¿Nos escuchás aquí? Luciana Geune, Nico Wiñaski. Nico, Luciana, ¿cómo estamos? Buenas noches. Acá en Calafate, frente a la casa de Fabián Gutiérrez, que hace un par de minutos ingresó a la casa. Él vino en un vehículo Range Rover. Acá frente a la casa había una camioneta Hilux SW4 parada cuando llegamos. Hay dos agentes de la Policía Federal con dos testigos que ingresaron alrededor de las 8 de la noche, un par de minutos antes de las 8 de la noche. Acá en Calafate en este momento es totalmente de noche. Es un barrio, a ver, bueno, ustedes vinieron, no me acuerdo quién vino, pero... Sí, fui yo. Es un barrio como, digamos, normal, pero la casa esa es muy impactante. Y me acuerdo que cuando fuimos con la Nata también, lo que llamaba la atención era que tenía muchísimas cámaras. Sí, acá en el frente, yo estoy mirando, hay 6 domos. Hay 4 domos, digamos, que tienen alcance largo, y arriba hay 1 o 2 cámaras de 360 grados que están puestas en las esquinas de la casa. Y hay muchos perros y a ver, el terreno debe tener unos 60, 80 metros. Porque, claro, tiene jardín. Claro, tiene un jardín muy grande y hay una casa un poco más chica al lado. Insisto, él llegó y sorprendido nos preguntaba a nosotros que estábamos somos 2 fotógrafos que estamos acá, porque lógicamente en Calafate te imaginarás que no hay mucha gente que le interese lo que pasa. Somos dos fotógrafos que estamos acá y nos preguntaban a nosotros por qué era, qué había pasado, cuénteme, dice qué sucedió, porque no sé qué es lo que está pasando. Lógicamente nosotros le contamos lo que sabíamos, que lo que estaba, bueno, lo que contaste cuando iniciaste la transmisión del programa, que son allanamientos pedidos por la UIF. Sorprendido, ingresó al domicilio, a su domicilio, bueno, y está ahí hace más de una hora que está trabajando la Policía Federal ahí adentro, así que bueno, estamos esperando a ver qué más. Pancho, ¿Qué más acá? Sí, Luciana. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Por qué no contás un poco la historia de él? Digamos que lo conocés seguramente, su historia en la política y su historia patrimonial. Él era una persona desde una familia de Santa Cruz que tenía dinero. ¿Cómo fue su trabajo hasta esta época en que se convirtió en alguien rico? No, él empezó trabajando con Néstor Kirchner cuando Néstor era gobernador de la provincia. Empezó trabajando en uno de los despachos y terminó siendo secretario privado de él. Luego, cuando Cristina Kirchner empezó su carrera como diputada y senadora nacional por Santa Cruz, él pasó a ser su secretario, digamos, de Cristina.
dejó de estar siempre con esto y empezó a estar con Cristina cuando Cristina viajaba a Buenos Aires y estaba mucho tiempo en Buenos Aires. Y luego cuando Néstor Kirchner, siempre se turnó, siempre estuvo entre los dos, entre Néstor y Cristina. Cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia de la Nación, él se va como secretario que quedó de Néstor y es uno de los secretarios que permaneció mucho tiempo con él y después estuvo con Cristina. La evolución patrimonial, es rara porque cuando empezó la primera gobernación, la gobernación de Néstor Kirchner como secretario de él, era un ciudadano más de Río Gallegos, de Santa Cruz, de clase media baja que no podría justificar todo lo que tiene, ¿no? A ver, sí, según OPI Santa Cruz, que es tu web, hay allanamientos en 27 propiedades. ¿Esto está confirmado que las 27 sean de él? Lo que está tratando de saber la justicia es eso, o sea, asegurarse si todas esas propiedades son de él o no, pero bueno, a ver, si están haciendo los operativos, suponemos que todas serían de él. Acá en Calafate son 11, sabemos, a ver, 11. Nosotros, sí, en Calafate son 11 propiedades, hay varios que son terrenos, y varios que son galpones que están en la zona del parque industrial, acá en el Calafate. En Río Gallegos están haciendo 9 allanamientos, en Tierra del Fuego están haciendo 3 más, y en Capital Federal están haciendo 4 más. En Capital también. Porque en Tierra del Fuego las versiones que tenía un hotel, ¿no? Sí, esa es una versión y además que tiene un lodge de pesca. Cerca de Tolwyn, entre Río Grande y Ushuaia, en Tolwyn. ¿Qué tiene qué? Un lodge de pesca. Un lodge de pesca. Ok. Esos son los lugares que están allanando. Sí. Perdona, Francisco, una duda que tenía yo, a lo mejor, no sé si vos lo tenés en la memoria, pero esa mansión que se construyó ahí en el Calafate, ¿se construyó sobre uno de los lotes comprados a ese loteo que se remató a 7 pesos con 50 al metro cuadrado, no? Sí, tal cual, sí. Él fue uno de los beneficiarios de ese loteo. Sí, como muchos de los funcionarios kirchneristas en aquel momento, este terreno está construido en uno de esos. Esta casa está construida en esos terrenos que fue comprado a 7 pesos con 50 el metro cuadrado. Francisco, vos haces periodismo hace muchos años ahí. Obviamente se nota el despoder, ¿no? del kirchnerismo, sí. Porque que él haya llegado a su casa sin saber lo que estaba pasando es algo inédito, ¿no? Para un ex secretario privado de los Kirchner en el Calafate. Sí, realmente nos sorprendió que haya venido, primero porque suponíamos que sabía lo que iba a pasar, pero al parecer no, o realmente actuó muy bien cuando ingresó a casa de domicilio, porque no, se estaba asombrado realmente de lo que estaba pasando, no entendía qué era lo que estaba sucediendo, y sí, lógicamente eso muestra que perdieron el poder que tenían hace un par de años, ¿no? Lógicamente que es algo que primero no hubiera pasado hace 5 años atrás, esto no hubiera sucedido, y hoy está pasando, sí. ¿no? Él después de ser secretario privado de los Kirchner, ¿puso una agencia de autos de lujo? Sí, una en Río Gallegos y una en Capital Federal que se llamaba Machins, que vendían todos autos de alta gama y... Sí. Bueno, en Río Gallegos creo que estuvo abierta alrededor de 3 años, entre 2 años y medio y 3, y luego cerró porque lógicamente Río Gallegos no es una ciudad... No era un gran mercado, digamos. Claro, no es bueno el mercado para ese tipo de autos. Y después empezó con los emprendimientos en Tierra del Fuego y en Santa Cruz también. Probó con varias cosas, tuvo alguna confitería, el Calafate, fue probando con diferentes inversiones en diferentes ámbitos y después tuvo un tiempo que nadie sabía bien dónde estaba, que fue cuando se fue a Tierra del Fuego y empezó con el emprendimiento de lodges de pesca. Pancho, te cambiamos de tema, pero también es una información que ustedes manejaban. Hoy hubo un allanamiento en la municipalidad de Caleta Olivia por la denuncia que mostramos nosotros, difundimos en Tele Central, sobre el intendente Prades y una maniobra que tenía que ver con compras de terrenos que él vendió, que eran fiscales a ciudadanos chinos, ¿no? Así es, eso fue a las 10:30 de la mañana aproximadamente, estuvieron alrededor de 2 horas y media en el municipio, también gente de la Policía Federal del juzgado de Comodoro Rivadavia y Policía Federal de Comodoro Rivadavia, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que estuvieron en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, en un estudio jurídico también ahí en Caleta Olivia, y en 2 oficinas más de la municipalidad que estuvieron concertando, todo el trámite y el proceso que se hizo para la venta de los terrenos, ¿no? Te agradecemos muchísimo. Francisco Muñoz de Santa Cruz, una provincia allanada. Bueno, ayer le dedicamos gran parte del programa a contar qué hay en el expediente sobre la búsqueda de Santiago Maldonado. Está ahora, ya viajó Nacho Otero, está en Esquel, que fue personalmente no solo obviamente a cubrir la investigación, sino todo lo que gira en derredor, ¿no?, de la desaparición
de Santiago. Hola Nacho, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas noches Nico. Sí, hay muchísima información que, por otro lado, también abre distintas incógnitas que hasta ahora no tienen respuesta. La más grande, obviamente, es dónde está Santiago Maldonado. Lo están buscando y, mientras tanto, corren algunos rumores. Esos rumores que corrieron en el día de hoy, sobre todo en la madrugada, finalmente fueron desmentidos. Generalmente son rumores que corren por las redes sociales, fundamentalmente Twitter. Sí es cierto que hubo comunicaciones entre los gobiernos argentino y chileno acerca de distintas colaboraciones de información, pero ninguna de ellas aportó resultados positivos. Es cierto que aquí la búsqueda continúa, pero para aportar más información acerca de lo que decíamos ayer, Luciana, de qué es lo que hay en el expediente, hay algunos detalles respecto a los elementos que se están utilizando para la búsqueda que generan cierto panorama de dónde está parada la justicia. Primero y principal, se están usando para la búsqueda 3 prendas que fueron aportados y que se supone que pertenecen a Santiago Maldonado. Esas 3 prendas son, como contamos en el día de ayer, el famoso cuello polar, Sí. después que fue aportado por Sergio Maldonado en la primera audiencia de habeas corpus que tiene con el juez Otranto, Sí. donde es acompañado además por distintos organismos de derechos humanos, una gorra y un buzo. La gorra fue la gorra que se encontró en uno de los rastrillajes. Ujú. Y el buzo es el aportado por el amigo, según ¿no? los perros. ¿Cómo? El buzo es ese Suéter aporte aportado sí. por un amigo. Sí. Un detalle de la gorra. La gorra no fue encontrada por las fuerzas de seguridad en el marco de una situación en donde se estaba debatiendo esa famosa llegada de los perros hacia el río. Hay una integrante de la comunidad que ve la gorra y que se la aporta a la fuerza de seguridad y automáticamente la toman como prueba. Se trajeron distintos equipos de canes como para seguir la búsqueda, incluso después se reforzó ese equipo de canes con perros que estaban especializados en búsquedas, o por lo menos que tenían destrezas más aptas para búsquedas en terrenos tan extensos y tan amplios como es el lugar a donde se está buscando, ahí en los márgenes del río Chubut. Un detalle, del otro lado del río Chubut, las fuerzas de seguridad no pasaron, la justicia tampoco llegó a rastrillar ese área, que es un área realmente muy grande. A ver, en su momento lo que responde la justicia y las fuentes judiciales cuando uno pregunta esto es que desde la comunidad no quisieron permitir que se ingrese a esos terrenos porque era un territorio sagrado. A ver, en ese famoso rastrillaje en donde se hace presente el juez Otranto, cuando llega el juez se produce un intercambio, una conversación un tanto tensa entre los representantes de la comunidad y el juez, en donde los representantes de la comunidad le dicen que él los había mandado a reprimir. Se genera un intercambio y mientras tanto seguía avanzando el día y la luz natural se iba perdiendo. Entonces, en un momento el juez dice: tenemos que levantar el rastrillaje porque se está yendo la luz. Ahí, en ese momento, es donde dice: bueno, busquemos, venga, busque, pase con el perro. Pasan con el perro, llegan, esto está todo grabado, llegan en un momento a las orillas del río Chubut. Ahí es donde se genera esta situación en donde, hablan de el territorio sagrado y demás. Una persona de la comunidad se da vuelta y ve la gorra y se la da a la fuerza de seguridad. Le hacen oler el rastro de la gorra a uno de los perros. El perro quiere cruzar del otro lado del río. En principio, por lo menos, ese rastro, que no está determinado en un 100% de que se trate de el rastro de Santiago Maldonado, si bien puede ser la gorra de Santiago Maldonado, de hecho aparece en distintas fotos él con esta gorra, no quiere decir que el rastro que esté mantenido en ese gorro esté significando el rastro de Santiago Maldonado. Claro, la puede haber usado otra persona. El perro quiere cruzar. En el medio, a ver, como pasó con otras pruebas. A ver, en todos los datos que se tienen en la investigación, uno se tiene que parar en el medio porque no hay, hasta el momento,
resultados certeros de pruebas de ADN que comprueben por lo menos el rastro que siguen los canes sea fehacientemente en cuanto a el parámetro de ADN de Santiago Maldonado. ¿Quiere decir que no son prendas de Santiago Maldonado? No, no quiere decir eso. Quiere decir que pueden tener rastros de otras personas. Nacho, te hago una pregunta. Entonces, Sí. Entonces hacen olerle al perro ese rastro que está en la gorra. El perro quiere cruzar del día, como de algún momento, como de alguna manera tratar de llegar del otro lado del río. O sea, en principio, por lo menos ese rastro lo que indica es que pudo haber estado cerrado ese rastro del otro lado del río. Del otro lado del río no se llegó a cruzar. Ahí es donde se dice que este es un terreno sagrado. Se retira la presencia policial de ahí y después se empieza a trabajar con los otros elementos. En un principio, hasta ahora lo único que se tiene de comparación entre los distintos elementos es el rastro de los canes, que no es un rastro de ADN, reiteramos. Los tres elementos tienen rastros distintos. Es decir, en una comparación que se hace con los tres elementos, los perros detectan distintos rastros con los tres elementos. O sea que, por lo menos, si bien pueden ser las tres prendas de Santiago Maldonado, tienen rastros de otras personas también. Después se fue con los perros hacia la casa del Bolsón. Se le dio a los perros los tres elementos, cuello, gorra y suéter, para que busquen rastros adentro de la casa. Esta es la casa donde estuvo Maldonado, ¿no? Donde estuvo Maldonado, donde está acreditado que estuvo Maldonado, por lo menos hasta este momento de la investigación, porque había un folleto de sus tatuajes y también había estudios médicos de Santiago Maldonado en el lugar. Se le hace oler a los perros las tres prendas y la única que genera un rastro como para que los perros avancen hacia la casa es la del cuello. El cuello, claro. Cuando avanzan hacia la casa encuentran una mochila y encuentran también cabellos. Cabellos que están siendo peritados en rastro de ADN, que como dijimos ayer en TN Central, tanto padre como madre sí es cierto que aportaron su muestra de ADN como para cotejar estas prendas. Nacho, te hago una pregunta. Hasta ahí lo que se perdón. tiene. Sí, sí, con respecto a esto que estábamos específicamente de los rastros. Yo te lo pregunto, a lo mejor no lo sabés todavía, pero suponiendo que el cuello sea de Santiago, ¿no? Esa prenda que es la que todo identifica, es la prenda inicial, la que lleva a los perros hasta el borde del río y lleva a los perros a intentar cruzar el río y no lo pueden hacer. Suponiendo que sea así, el rastro del olor de una prenda, con el paso del tiempo, digamos, al esa persona no usar la prenda, ya pasó como mínimo más de un mes, ¿puede desaparecer de una prenda y que no se pueda ya buscarlo si la prenda, a partir de eso? A ver, es muy importante esto porque hay elementos que después vamos a ir conociendo. Hay muchos elementos que tiene la justicia que todavía no los da a conocer porque estamos en un proceso de plena búsqueda y nosotros creemos que ese es el camino a seguir porque además de haber una situación en donde la sociedad necesita una respuesta de dónde está Santiago Maldonado, también hay una familia atrás que está esperando saber qué pasó con su hijo, ¿no? Entonces hay que ser muy prudente con la información. La prueba que es conservada con el rastro, por lo menos lo que dicen los guías y se lo dicen al juzgado, es que si la prueba está conservada, es decir, la ropa está conservada, el rastro se mantiene. No así el rastro a la intemperie. El rastro a la intemperie, según le dijeron los guías a la justicia, dura 24 horas. Está bien. ¿No? No, porque entonces, si los perros detectan, por ejemplo, un rastro de Santiago, de las prendas que se le adjudican a Santiago Maldonado o que dicen pertenecer a Santiago Maldonado en la intemperie, por lo menos para que los perros sigan el rastro de esas huellas o de ese rastro, tiene que ser un rastro que se produjo 24 horas antes de la presencia de los perros en ese lugar. O sea, reitero, ya sea que las prendas sean de Santiago Maldonado, a ver, pueden ser de Santiago Maldonado, pero digo, ya sea que el rastro que hay en las prendas es de Santiago Maldonado o de la persona que sea, la comparación con la intemperie marca un rastro que fue 24 horas antes del momento en el cual los perros están en ese lugar. O sea que otra de las cosas. Sí, muy difícil. Sí, o sea, si detectan
A ver, pongamos que detectan un rastro, ni siquiera nombremos que ese rastro ni siquiera sea de Santiago Maldonado. Supongamos que hay un rastro en las prendas. Si se va a hacer un rastrillaje y se detecta un rastro de las prendas que están conservadas, ese rastro fue reciente. Es decir, que por lo menos el rastro que está en esa prenda va a marcar una ubicación reciente de ese rastro en ese lugar. Está bien. ¿Está confirmado que ese rastro sea de Santiago Maldonado? No todavía. ¿Cuál es la confirmación que va a tener eso? La prueba de ADN, porque ahí se va a tener un cotejo certero de que el rastro ese representa el ADN de Santiago Maldonado, que están los elementos para hacer esa comparación. Respecto al resultado de las pericias, vieron que hay un parámetro que se repite en esta investigación y es que uno consulta por las pruebas, por los resultados de las pruebas, y ese resultado con los días se dilata. A uno, por ejemplo, le dicen, cuando uno consulta con las fuentes, bueno, va a estar el viernes, después se consulta y dice, no, en realidad va a estar en 10 días. A ver, el laboratorio de datos genéticos lo que le dijo a la justicia es: nosotros, en pos de la delicadeza y de la importancia vital que tienen los resultados para poder encontrar a Santiago Maldonado, vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos como para tener los resultados más certeros posibles. Entonces las pruebas van a estar y cuando salgan esas pruebas va a haber una certeza absoluta de que ese resultado es el correcto. Por eso Nacho, es que se tarda tiempo, no se tienen fechas. Sí. No sabemos, no sé hace cuánto tiempo estás en Esquel, pero ¿cuál es la sensación que pudiste sentir en la calle sobre lo que piensa la ciudad de lo que pasó con Maldonado y sobre lo que se piensa de los RAM también? Sí. A ver, muy poco, digamos, o sea, la gente puede llegar a hablar del RAM, pero la verdad que la ciudad de Esquel está... hay varios carteles, hay varias paredes que están empapeladas con la cara de Santiago Maldonado. Independientemente de las interpretaciones que pueda hacer algún sector, lo cierto es lo que une acá a la sociedad de Esquel es que todos quieren encontrar una respuesta para la pregunta que un mes después todavía se mantiene. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y déjame agregarte un dato porque se habló mucho de la orden de desalojo de la protesta en la cual se lo sitúa a Maldonado y hay también un video en donde graban también integrantes de la comunidad a Gendarmería entrando, pasando por la tranquera que divide el territorio mapuche del resto del territorio, en donde le piden que muestren una orden del procedimiento. Orden del procedimiento para el 1 de agosto no hay. Hay orden del procedimiento para el 31 de julio. ¿Qué es lo que sucede después? Había un funcionario del Ministerio de Seguridad, que es Pablo Nocetti, que lo que le cuenta a la justicia es que se ve el delito en flagrancia y que se actúa en pos de eso y Gendarmería responde ahí a la máxima autoridad, que en ese momento era Pablo Nocetti. El delito en flagrancia era el corte de la ruta... No, el delito en flagrancia... Exactamente, el corte de la ruta 40. No, y era el ataque también, en la situación de la respuesta con las pedradas, ese es... Claro, bueno, ahí entramos, claro. A ver, eso lo que se permite es a poder llegar a, según el Código Penal, perseguir a las personas que generaron ese delito sin necesidad de una orden judicial. Lo que no habilita eso es allanarlo. Es el allanamiento. Ni estar ni a las 5 horas que estuvieron ahí. Claro. Y estuvieron mucho tiempo. La justicia de Esquel también lo que dice es estuvo mucho tiempo Gendarmería en el lugar. No, o sea, a ver, uno llega acá, consulta con las fuentes y la verdad que lejos de tener un panorama esclarecedor, termina teniendo más dudas, algo bastante paradójico, sobre todo cuando estamos hablando de la búsqueda de una persona, ¿no? Y de algo que es tan vital para la sociedad argentina que se esclarezca. Nacho, Nocetti se había presentado, más allá de que ahora se difundió públicamente, pues en principio se había difundido que él estaba en la zona por otra actividad y pasó, que era raro, parecía que pasó por ahí, por el operativo de alguna manera, pero ahora se comprobó que lo que decías vos, digamos, que pasó en el momento, si se quiere, más intenso de la situación. ¿Él había declarado en el expediente esto? Digamos, ¿eso ya estaba consignado y registrado en el expediente? ¿Su rol dentro de lo que pasó en esas horas? No tengo
No tengo la confirmación de eso. Ok. Lo cierto es que, a ver, tampoco queda claro si declararon los gendarmes, porque hoy se estuvo hablando de que declararon los gendarmes y No, en pero no realidad declararon cuando los uno gendarmes. chequea con los jueces, con el juez de la causa, lo que dicen es, y con el juzgado es, no declararon. ¿Por qué? Porque yo no los puedo llamar todavía porque no tengo en calidad de qué llamarlos. O sea, si lo llama como testigo y después se comprueba que Gendarmería tuvo que ver, en realidad ese testimonio se cae porque los tuvo que haber llamado a una declaración indagatoria. Claro, sí. Entonces, digamos, hay mucha distancia entre lo que a veces llega a Buenos Aires con lo que sucede acá, y lo que sucede acá tampoco está claro. Ahora la búsqueda continúa, se están esperando las muestras de ADN, y con esas muestras de ADN, porque hay dudas respecto a algunas situaciones, algunos rastros que se encontraron posteriores, vamos a poder tener alguna certeza más. Pero hasta ahora todavía esos resultados de ADN todavía no tienen fecha. Okay. Entonces, nada, estamos, la verdad que parado todavía en un territorio bastante incierto. Nacho, si te parece, vamos a escuchar al amigo chileno que increíblemente apareció, no es que se presentó a la justicia argentina, sino que desde Chile subió a Facebook las últimas imágenes concretas de Santiago Maldonado en Chile, y contó bastante sobre él en entrevistas que dio hoy a medio ATN y a otras radios de Rosario, de Buenos Aires, perdón. ¿Santiago te fue a visitar a vos? Sí, no, primero pasó a Valparaíso a ver a otro amigo que tiene allá. Estuvo allá un tiempo y después vino para Chiloé para trabajar y hacer un poco de plata para seguir viajando. Se quería ir a España. ¿Santiago te ayudaba con el tema de los tatuajes o...? Sí, él estuvo trabajando acá en mi tienda. Ah, mira vos. Esa era su forma de hacer plata. La artesanía las hacía mientras viajaba. Claro, claro. Vos hablás del brujo, decís en el Facebook. En tu acá le decíamos brujo. ¿Por qué? De cariño. Por el tema de las plantas, le gustaba mucho hacer cosas con plantas, hierbas medicinales y cosas así. De hecho, siempre andaba frasquitos con hierbas medicinales que eran para resfrío, para que duerma bien o para cualquier cosa. Claro, siempre me explicaba mucho del tema. Medicina natural. Él tenía los 3 celulares que creo que su familia o sus amigos en Argentina decían que andaba con estos 3 celulares. Sí, tiene 3. Sí, de esos celulares antiguísimos. Tenía 2 de esos celulares y el último celular, ese lo encontró acá en Chile. Lo encontró en el terminal de Puerto Montt de Chile y lo encontró tirado en la parte de afuera. Claro. Como vio que no había nadie, dijo, me lo voy a dejar para mí. Lo desbloqueó y lo empezó a ocupar. Lo estuvo ocupando un mes antes de que se fuera para allá. Pero me dijo que llegando allá lo iba a vender porque odiaba la tecnología. Claro. Y no, prefería venderlo. ¿Qué te contaba él sobre lo que hacía acá en Argentina, de esta actividad que él tenía apoyando a la resistencia mapuche? ¿Qué nos podés contar de eso? Mira, yo tengo entendido que él no tenía como no era que estuviera metido en el tema de los mapuches. Siempre él fue un defensor de como causas injustas solamente. Sí. Él iba en o sea, a lo que me refiero con eso es que si tú le conversabas voy a ir a hacer una protesta tal día, oye, ¿por qué lo vas a hacer? Le decías el por qué y él iba y te apoyaba. Y se sumaba. Se sumaba inmediatamente. Sí, era siempre de ir y protestar y ayudar a la gente. Según tus palabras, Marcos, él era un defensor de las causas justas. Ahora, de ahí a ser una persona que se enfrente, por ejemplo, a fuerzas de seguridad, hay una distancia grande, ¿no? ¿Vos lo creías capaz de eso? No, de hecho es súper cobarde. De hecho tiene que haber sido uno de los primeros en arrancar. A lo más habrá tirado una piedra, pero claro. No. Una persona muy pacífica. Sí, de hecho, hacerle daño a una persona es impensable para él y es muy tirado por la naturaleza, iría en contra de sus creencias. Bueno, muy reveladora la entrevista y además se lo ve también por primera vez más nítidamente porque las fotos que había hasta ahora no eran tan claras y en un video, ¿no? Nacho, ¿sabés si esto ya fue incorporado a la causa o se lo va a llamar como testigo al amigo de Maldonado que tal vez sepa más? Sí.
Todavía no hay certeza respecto a eso. Se está trabajando con varios elementos. Recordemos que sí, como explicábamos ayer, la carátula de la causa es desaparición forzada, pero la justicia se tiene que mover con el peor escenario, que en ese caso sería este. Muchas gracias, Nacho Otero, desde Esquel, el lugar de los hechos. A ustedes, hasta luego. ¿Está presa Milagro Sala? Está cumpliendo un arresto domiciliario, digamos, pero no en una cárcel. Hoy la trasladaron temprano desde el penal de Alto Comedero a la tarde, en verdad, hasta esta casa en el dique La Ciénaga, en el Carmen, una zona de veraneo de Jujuy, una casa que está evaluada, dice la justicia, entre 22 y 24 millones de pesos. Sí, nosotros la habíamos mostrado vandalizada, ¿te acordás? Sí. Bueno, acá está, en este momento está en la casa, ahí está su marido Raúl Noro, está también, bueno, algunos de los militantes de la Tupac Amaru. Estas son imágenes dentro de la casa de Milagro Sala, obtenidas por nuestro compañero Marcos Barroca, que está trabajando ahí. Escuchemos lo que dice. Estos son algunos de los gritos de la Tupac Amaru, ¿no? Sí. Clásicos y que siempre... Chúpame. Está bueno. ¡Sos el primer trabajador! Resistimos en los 90 a Cristina, la gloriosa JP, peor de grande sol. Bueno, Milagro Sala, que está cumpliendo su arresto domiciliario en esta casa del dique La Ciénaga, 24 millones de pesos, una causa que está cuestionada por enriquecimiento ilícito en una causa casualmente que tiene Milagro Sala abierta y claro, que obviamente... negaba que esta casa sea de ella y ahora... Y ahora finalmente cuando empezaron a investigar se dieron cuenta que finalmente la casa era de ella. Quien estuvo trabajando en el lugar es nuestro compañero Marcos Barroca, que sigue allí trabajando en San Salvador de Jujuy. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodri, sí, aquí estamos, ya con Milagro Sala adentro de su casa y bueno, y todo lo que ha pasado en torno a este traslado, ¿no? La verdad fue un día de información cruzada, de muchas cosas que se escondieron y nosotros charlábamos telefónicamente y nos íbamos contando cosas y lo que veíamos, lo que podría llegar a pasar y finalmente se cambiaron todos los planes porque a las 4 de la tarde cayó Milagro Sala en esa casa y ni siquiera la familia la estaba esperando, ¿no? No se imaginaban este traslado y después uno averiguando y a ver qué había pasado. Aparentemente lo que te dicen por lo bajo es que como que simularon que la llevaban a una audiencia, que el juez terminó resolviendo traerla a hacer el traslado hasta la casa y en una casa donde todavía faltaba hacer bastantes cosas, como para que se den una idea, hasta por lo menos las 7:30 de la tarde, la luz estaba inestable, se cortaba todo el tiempo, hubo como que esperar como 3 horas para que se pudiera poner la pulsera porque no funcionaba, saltaban los tapones de la luz, había cuestiones con las señales del teléfono, bueno, había muchas cosas que estaban sin resolver, que estaban atadas con alambre, les digo, y Marcos, incluso las cámaras de seguridad. Cuando hablas de la pulsera, es la pulsera electrónica que tiene que usar Milagro Sala y celulares Exacto. que no funcionaban. No parece un lugar muy seguro para que cumpla el arresto domiciliario, por lo menos por ahora. Mirá, yo te digo, si vos vas a la casa, cualquiera de nosotros con un celular no tiene señal, no tiene 3G en este caso. No hay posibilidad de tener datos con el teléfono.
lo que se estuvo trabajando es justamente en tratar de que la casa tuviera un sistema de Wi-Fi con una señal mucho más fuerte para que justamente no falle el tema de la pulsera. Y hasta incluso, vos sabés, Nico, que se habló de la posibilidad de que ella tuviera hasta 2 pulseras. La idea es que si fallaba una, se pudiera usar la otra, obviamente que están monitoreadas con distintas empresas y demás, con lo cual, como para tener una seguridad de que si pasa algo con una se pueda tener la otra. El tema es que esta decisión como que fue apresurada, faltaban un montón de cosas para hacer, cámaras de seguridad que no estaban todas funcionando, se estaban terminando de colocar incluso, el alambrado perimetral de la casa todavía le falta por lo menos la mitad. Pero la pileta la mañana se va a seguir trabajando. La pintaron. Ah, la pileta sí. Está divina, la estoy viendo desde acá. Adentro, Para la temporada primavera-verano está perfecta la casa, ¿no? Mirá, olvídense, yo me acuerdo las imágenes, ¿hace cuánto hace? Sí, hace menos de una semana estaba toda con el agua podrida y sin pintar. Y la casa también se la veía toda vandalizada, y habían hecho un pedido de plata para refaccionarla, ¿no? Ahora, sí, no. Estuvieron haciendo una colecta, pero sabes que el gran tema también es que todas las cosas que desaparecieron de esa casa, cuando ustedes la mostraron que estaba toda vacía, aparecieron también de golpe, porque la casa quedó lista en 3 o 4 días, más no tardaron. Antes que llegue la plata desde Buenos Aires. Las puertas. Exactamente. Ahora, Marco, ya estaba todo listo. La última pregunta, dijiste algo clave. ¿No está todavía bien cerrado el perímetro por una cuestión del alambre? El alambre, se puso un alambre perimetral porque las paredes son bajitas, Nico, de la casa. Entonces lo que hicieron fue reforzarla con un alambre, pero no está terminado. Le falta por lo menos la mitad de todo ese alambre. Está la luz, está la gendarmería, está la policía, las cámaras. Yo intuyo que deben estar funcionando todas, pero no sé, porque hasta hoy a la tarde no estaban funcionando todas. Además, estaban terminando de colocar. Saltaba constantemente la energía, la luz se apagaba, se prendía la luz de la calle. Pues todas esas cosas son todas nuevas. Todo se puso, obviamente, para que Milagro Sala estuviera en esa casa. Todo eso que está ahora no estaba. Entonces, todo eso estaba funcionando así, pero muy todo con alambre. Muy precario. ¿Cómo es el régimen? Muy rápido. ¿Cómo es el régimen de visitas, Marcos, que tiene Milagro Sala dentro de esta mansión? Bueno, ahora adentro de la casa solo la familia. Y la visita recién el sábado, porque son 3 días a la semana, martes, jueves y sábado, o sea que el sábado va a ser el primer día que ella puede recibir gente, que van a ser grupitos pequeños, obviamente no más de 20 personas por día, y en el horario que ya está estipulado, que es de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No está mal. El tema es que ahora me parece que... No está mal. Y es más, me decían también por lo bajo, a ver, no es que no esté mal. Estaban especulando con un festejito esta noche. Sí, discúlpame, Marcos. ¿Cuántos presos hay en la Argentina que no dormían en una celda con LSD como tenía Milagro Sala y que no gozan del privilegio de ir a una casa como esta, que no está terminada, con la familia, que van a festejar, que ella estaba saltando? ¿Cuántos presos hay? La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando vino a la Argentina a ver el caso Milagro Sala, dijo en su informe que había venido hace 10 años y que las cárceles eran del medioevo y que 10 años después seguían iguales. Y hay muchos otros presos que, si están escuchando esto, toda mi solidaridad con ellos. Esto es una opinión personal. Porque estamos hablando de una persona que tiene un régimen, vos dijiste 20 personas en una mansión con pileta. En fin. Ahí está Milagro Sala aplaudiendo. Lo estamos viendo. A ver, Nico, en ese sentido te digo que no hay ninguno, no hay antecedentes. Y por eso te digo que hasta incluso aquellos que ustedes conocieron también, muchos informes, el tema de las víctimas de Milagro Sala, están realmente no solo preocupados porque nadie investiga sus causas, sino también a su vez porque ahora creen que con Milagro ahí en la casa, ella puede hacer todavía muchas más cosas de las que todos dicen que seguía haciendo en la cárcel. Así que la preocupación es grande por todo este tema de las visitas y demás y de lo que puede hacer, ¿no? Muchas gracias, Marcos Barroca, desde Jujuy, mientras vemos ahí a los tupaqueros. Tupaqueros. Ahí la semana que viene... Estaban gritando Somos Buenos, por lo menos. Estaban cantando Somos Buenos y los gritos que cantaban y escuchamos eran de la Tupac Amaru. La semana que viene Milagro Sala sale
de ese lugar y empieza un juicio oral por amenazas. Una casa más grande, ibas a decir. No. Sale de ahí para ir a una audiencia porque empieza un juicio oral por amenazas. Cuando dijo que iba a volar por el aire una comisaría, empieza un nuevo juicio. Arranca el 6 de septiembre, la semana que viene, primera audiencia. Son 5 audiencias, un delito, obviamente, que la pena puede ser en suspenso o no, pero bueno, ya acumula varias. ¿Tenés un número aproximado de las cosas? Bueno, tiene una prisión en suspenso ya pendiente, hay otra elevación a juicio y hay que ver esta si es una condena o no, digamos. Si se suman las dos, si son en suspenso, por lo que dice el código, es de cumplimiento efectivo, digamos. En la casa. Debería ser en la cárcel. Sí. Bueno, nos vamos a una pausa, ya volvemos. Después de la tanda te vamos a contar cómo declaró hoy Alejandra Gil Carbó, la primera Procuradora General de la Nación de la historia de la Argentina, que entró en tribunales a declarar como imputada en un caso de corrupción. ¿Dijo la verdad o mintió? Elige tu propio destino. A las 10:30 de la mañana de hoy, por primera vez en la historia de la Argentina, una Procuradora General de la Nación, jefa de todos los fiscales, entró a Comodoro Pi subiendo 14 escalones para declarar como imputada en una causa de corrupción. Alejandra Magdalena Gil Carbó está acusada de administración fraudulenta, coimas, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa en la que se investiga la compra de un petit hotel, que funciona hoy como la sede central de la Procuración General de la Nación, que costó 48,5 millones de pesos. En el medio hubo una comisión que... el asunto no fue tanto el costo del edificio en sí mismo, que si lo decimos es una millonada, obviamente es un montón de plata, pero digamos, era en sí el valor, se parece al valor de mercado. El problema de esta investigación es que se comprobó que se cobró una comisión inexistente en el mercado y que encima el que la cobró... Se llama Guillermo Belingui, era subprocurador, director de la Subprocuración General del Tesoro, de la Procuración General de la Nación, hoy Gil Carbó se sentó, primero no saludó, no miró a los ojos al fiscal Tagliano, que es su subordinado, ¿no? Es un gesto. Si sos inocente y no estás enojado, si tenés la caballerosidad que debería tener un jefe con su subordinado... Sí, el respeto, sobre todo por el trabajo del fiscal, ¿no? Porque aparte los fiscales son independientes, más allá de que ella sea, nosotros le decimos su jefa, porque bueno, es la jefa de todos los fiscales, pero sabe que tiene autonomía para investigar, así todo... durante la audiencia no lo trató precisamente como al miembro del cuerpo de fiscales que ella representa, ¿no? Claro, no lo miró a los ojos. A ver, se investiga no solo el pago de esta comisión, sino cómo se hizo la licitación y por qué se eligió a ese edificio. Gil Carbó hoy dijo que había 2 licitaciones anteriores más baratas. Ella dijo que no era más barata porque el metro cuadrado tenía otro valor y que ella se había involucrado mucho en las primeras... estudios, ¿no? Claro. Los 2 edificios, y que justo en este no tuvo nada que ver. Raro, ¿no? No, a ver. Sí tuvo que ver. Primero dijo que los anteriores edificios, y esto según fuentes de la Procuración, lo tengo ratificado, no les gustaba porque no le daba una imagen de institucionalidad. Este es un edificio, como decimos, es un petit hotel, es un palacete. Sí, que perteneció a la familia Bember, que fue en un momento confiscado por Perón y que después volvió a la familia. Y que inmediatamente Gil Carbó renovó y remodeló con técnicos que no pertenecían a la sección de arquitectura de la Procuración. Por ejemplo, comprando alfombras del mismo proveedor del Hotel Alvear, haciendo un Zoom, un centro de reuniones, múltiples, claro, donde ella decía que era determinante. Ya había un edificio de la Procuración que lo tenía. Y sobre todo, ¿cuál es el punto más flojo de la declaración? Ella acusa a Guillermo Belingui, ex subdirector general de la Procuración General de la Nación, en un contrato que ella firmó, que yo tengo, y que decía que trabajaba para ella directamente. Ella dijo
que no trabajaba para ella, que lo había contratado por recomendación, atención, de José Sbatella, el ex jefe de la Unidad de Información Financiera, cuando la realidad es que Guillermo Belingui tenía un cargo muy alto en el gobierno de los Kirchner y era el de Director Nacional de Contrataciones Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Así es, que es un cargo muy importante, ¿no? Muy La importante. Oficina Nacional de Contrataciones. Exactamente. De ahí venía Belingui. Recordemos que el medio hermano de él es el que cobra esta comisión, Claro. digamos, explícitamente usuraria como mínimo para el pago. Ella reconoce, acá lo importante para empezar, en lo que no hay mentira, es que reconoce que acá hubo una maniobra como mínimo sospechosa en esa comisión. Claro. Pero le Porque- pasa la pelota a un hombre que era prácticamente su mano derecha, ¿no? Guillermo Belingui, que además tiene 3 hermanos. Belingui es hermano de Til porque son hermanos de madre. Sí. El otro hermano se llama Eduardo y manejaba todo el sistema informático de la Administración Pública Nacional en la Jefatura de Gabinete de Ministros con Aníbal Fernández. Sí. Ella dijo en su presentación ante el Congreso y en la justicia hoy, y por eso miente, Sí. que lo había apartado del cargo a Belingui, que había en su momento Hecho un sumario. iniciado un sumario que iba a durar 60 días. El sumario nunca terminó, y no lo apartó de la procuración. Al revés, le dio un cargo muy importante en lo que se llama la Procelac, que es la Procuraduría que investiga los casos de lavado de dinero, y Belingui tuvo acceso a todas las causas financieras muy delicadas que se trataron en toda la Argentina. Acaba de terminar el partido en Uruguay. Argentina empató 0-0 con la selección charrúa. Con este resultado Argentina sigue en etapa de repechaje, pero perdió Chile de local con Paraguay 3-0 desde el 2007 que no perdía de local Chile, y por el mismo resultado y con el mismo rival, con este resultado Argentina iguala la chance y la ubicación de Chile, pero por diferencia de gol. Chile sigue cuarta, Argentina está en repechaje. Así empezaba el partido, con Suárez con el 20, Messi con el 30, postulándose para el Mundial. Uruguay-Argentina 2030, error de Messi, Suárez el centro y casi carambola en contra. Argentina no hacía pie en el principio, sí Uruguay, con un Suárez y un Cavani muy metido y con un Biglia que iba a tener una oportunidad. El toque de Argentina, el remate de Mercado por arriba del arco de Muslera. No pasaba nada. De a poquito Argentina hacía pie. A partir de los 30 minutos empezó a encontrar el juego, el funcionamiento, el toque, el dominio del balón. Y esta jugada de Messi. Enganche, ole, remate. Y Otamendi, que se aviva, pero no llega. La bronca de Sampaoli. Seguía jugando Argentina, pero el error estaba. Cavani, Suárez por arriba. Romero que volvía. Y Suárez que, recordemos, hoy tuvo el alta médica y jugó y fue titular. Sí. Rifle, no, como no hubo goles, me meto porque el final de todo este relato es que no hubo ningún gol, ¿no? No, sí, No. el resultado es 0-0, pero es muy importante. Mirá, Jugaron. Romero queda rebote, grande Romero con Cavani. Y después, bien tapa a Cavani y Romero. ¿Jugaron bien o no, Rifle? No tuve la es un oportunidad de verlo. Biglia con el remate, iba al córner, respondió. Sampaoli con bronca. Termina el Icardi- compacto y lo analizamos. ¿Icardi jugó? Te Sí, está jugó. diciendo que lo estás interrumpiendo. Sí. Adelante, Me Rifle. interesa- Siga Messi, siga Messi, siga Messi. La conexión con Dybala, otra vez Messi y tal vez la más peligrosa que tuvo y Muslera que salvaba. Tal vez le faltó eso a Messi, la conexión. Mascherano calentando banco. Parece que hay que juntar mantita para el Monumental porque va a seguir en esa posición. En el segundo tiempo, Argentina fue aún más dominador. Diagonal de Icardi, lo pregunta Geuna tras el pase Ahí de está. Messi y floja definición. Entró como Icardi, definió como Wanda. Maurito, esta era la oportunidad de Suárez. Se demoraba y después pedía falta, golpe, pero no hubo nada. El tiro libre de Messi, Muslera que lo hace más peligroso. Y el marcador seguía 0-0. Mirá, se iba afuera, pero igual Muslera voló.
Empiezan los cambios. Entra Lautaro Acosta. Se va Cunha. Después iba a ingresar Pastore por Dybala. Después Correa. También iba a ingresar esta de Messi. Messi con las mangas. Messi con las mangas. Messi con las mangas. Cebolla. Cebolla. Messi con las mangas o sin las mangas. No, sin las mangas. Le rompió la camiseta que tenía el argentino, el Cebolla Rodríguez. Así quedó a lo Justin Bieber, dijo Agustín de tn.com. El gol no llega, ¿no, Rifle? No, porque salió 0-0. Ah. Ahí está. Así le hizo una de catch el Cebolla. La de Di María quiere inventar un penal Icardi que no lo hay porque no puede dominar la pelota. Acá no es que se lesiona Suárez, pero sí que se queda resentido y pide el cambio. Primero el patadón, ¿no?, de Suárez, que lo vimos. Fue un 0-0 de Argentina frente a Uruguay. Ya vienen las preguntas de Geuna. Usted que está en su casa y la escucha, ya viene la respuesta para Geuna. No, vamos a ver cómo están las tablas de posiciones. Brasil, que va a jugar en un ratito. Colombia empató 0-0 y sigue segunda en la ubicación con 25. Uruguay con este empate 24. Chile, que perdió con Paraguay. Quedan 23 al igual que de Argentina, pero por diferencia de gol Chile está más arriba que la selección argentina. Argentina sigue en repechaje, sí. Crece Paraguay, que con esta victoria, gran victoria frente a Chile visitante, se pone a 2. Hay que esperar qué pasa con Ecuador, que juega de visitante con Brasil en Porto Alegre. Y también Perú, que si gana, recordemos, todavía es rival de Argentina. La semana que viene juega Argentina con Venezuela de local, pero después en la otra serie Argentina recibe a Perú, el último partido con Ecuador. Sí, Perú, que si gana también se pone a tiro de la selección argentina. Ahora sí, Wiñaski, ahora sí, Rifle, primero, estamos muy contentos que haya vuelto Tenés Central. Siempre se vuelve. Sí. La última vez que Argentina fue un repechaje por un mundial fue con aquel centro de Maradona en Australia, mundial para el 94. En el 93 fue. Sí. Empate en Australia y victoria acá en el Monumental. La única vez. ¿Cómo te acuerdas? No, algo de fútbol, sí. Sí, la última vez. Hasta ahora recordemos, a Argentina le quedan 3 fechas. Todavía no, claro. Falta mucho. ¿Cuándo vuelve a jugar? La semana que viene, el martes, en el Monumental frente a Venezuela. Pero hay algo muy importante que ya va a empezar el Juego Limpio y cerramos con esto. Tal vez da bronca no ganar, sí, pero es un resultado que tal vez es mucho mejor el martes. ¿Y por qué digo esto? Porque en la próxima fecha muchos de los que están en esta zona y cerquita de Argentina juegan entre sí. Y Argentina juega con el último, con Venezuela. Tal vez lo que hoy no vemos con buenos ojos, el empate con Uruguay, el martes lo vamos a disfrutar mucho si Argentina le gana a Venezuela. Rifle, vamos al pase con Nelson Castro en el Juego Limpio, que es un nombre hoy paradójico, ¿no? Teniendo en cuenta el partido.